Buenos días, o buenas tardes, que el Señor los bendiga. Buenas noches, ¿verdad? Cuando vean este video, no sé a qué hora lo van a ver, pero siempre recalcando, ¿verdad? Antes de empezar, llevamos ya, hoy sería el capítulo 14 que vamos a leer de Mateo, el libro de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. El por qué estamos nosotros, ¿verdad? Leyendo esto. Porque lamentablemente, ¿verdad? La iglesia ha entrado, ¿verdad?, a apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. Entonces, nosotros hemos estado haciendo estos videos pues en fin de ayudar a muchos hermanos, ¿verdad?, que están en confusión, en yugo de servidumbre, ¿verdad?, del enemigo que ha puesto en que esto se presentara en las iglesias, ¿verdad? También supuestos, pseudo pastores que se han nombrado ellos pastores y no lo son, ¿verdad? Sino que son mercaderes de la palabra del Señor, que solo les gusta, ¿verdad? Alimentarse, llenar sus barrigas y también, ¿verdad?, a los que con él están conspirando, ¿verdad?, para sacar el dinero a la gente humilde. Y esta es una profecía cumplida, ¿verdad?, en el libro de Timoteo, donde se habla, ¿verdad?, sobre los falsos pastores que habrá en estos días, ¿verdad? También lo habla el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, ¿verdad? Claramente, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que habrían falsos maestros y pastores, ¿verdad? Entonces, con este fin nosotros estamos llevando, ¿verdad?, a ustedes la verdad, a cómo el Señor ha enseñado. En Primera Tesalonicenses, ¿verdad?, hay un versículo que dice Pablo sobre de que él ha puesto, ¿verdad?, que estas cartas se lean en todas las iglesias. Y entonces nosotros, al observar, ¿verdad?, cómo el hombre falso cristiano que se ha infiltrado en las iglesias, es muy fácil de ver, primero por su fruto, primero por sus enseñanzas y de la manera como se comportan con la congregación, ¿verdad?, la iglesia. Porque la iglesia no es unas cuatro paredes y un techo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo somos nosotros, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo, el cual, ¿verdad?, al que debemos de adornar es al cuerpo de donde mora el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en vez de adornar, ¿verdad?, enseñar, edificar, ayudar al hermano necesitado o la hermana necesitada, a como lo manda la palabra del Señor, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad?, estamos adornando cuatro paredes, pagando impuestos por algo que no tiene sentido, ¿verdad? Vemos claramente, ¿verdad?, que la iglesia del Señor se reunía, ¿verdad?, la iglesia primitiva, estamos hablando, ¿verdad?, cuando los apóstoles estaban con vida. También la siguieron, ¿verdad?, los hermanos, ¿verdad?, que fueron acribillados, ¿verdad? Como habla el capítulo 11 de Hebreos, de la manera como morían en los coliseos, otros fueron muertos aserrados, ¿verdad?, por predicar la palabra del Señor y hablar del Evangelio de Jesucristo. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, la manera como se vivía, cómo se actuaba. También dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cómo los apóstoles, ¿verdad?, iniciaron a compartir las donaciones que venían de los hermanos. Las donaciones siempre han venido, las ayudas vienen de muchos hermanos, hermanos que tienen, ¿verdad?, hermanos que tienen dinero, y estos hermanos que tenían esa posibilidad ayudaban a los que
necesitaban, ¿verdad? Y otra cosa que a muchos no les gusta, no sé cómo lo vayan a tomar, pero aquí yo no vengo a sobar a nadie con una cremita, ¿verdad? Ni voy a ponerle algo suave, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es bien clara. Se ha infiltrado este movimiento de mujeres, ¿verdad? Que han tomado puestos que el Señor claramente lo dice en su palabra. Podemos leer, tal vez me vaya un poco del tema, ¿verdad? Pero hay que decir todo esto porque esta es la realidad y estamos viviendo en apostasía. No solo la iglesia vive apostasía, sino que el mundo entero, ¿verdad? El hombre se ha corrompido en tal manera que la ley del Señor la han corrompido, ¿verdad? Quitando la ley del Señor y poniendo otras leyes que son de hombres en beneficio de sus bolsillos y toda su maldad de verdad que tienen en su corazón, ¿verdad? Pecadores como nosotros, ¿verdad? Ellos también se merecen la gracia del Señor. Perdón, ellos también necesitan la gracia de Dios, ¿verdad? Tanto como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, los verdaderos cristianos, nosotros no nos hemos ganado la salvación. Al que le costó fue a Cristo, ¿verdad? El cual fue un acto de misericordia y de amor del Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Yo no puedo juzgar a un hombre y decirle, este pecador sucio. No, ¿verdad? Porque apunto con un dedo y me están apuntando 3 dedos para atrás, ¿verdad? Porque yo no fui el que pagué. Yo no me puedo jactar de porque ahora mi alma es limpia. Porque yo no hice eso. Yo no me merecía. Pero el Señor con misericordia, ¿verdad? La tuvo conmigo. Y así la tiene con todos, ¿verdad? Porque todos somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo sabiamente decía, ¿verdad? Y dice, porque la palabra del Señor es viva, ¿verdad? Y permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo, y está aún presente, que debemos de orar, ¿verdad? Aunque nos hagan daño, debemos de orar por nuestros enemigos, ¿verdad? El cual, si tenemos esa mentalidad de que cómo yo orar por este hombre malo, pecador, bueno, imagínense cómo el Señor entonces tuvo misericordia por nosotros, porque el pecado es como, aquí tengo algo, esto está en la mesa. El pecado para el Señor, el pecado está aquí adentro. Aquí están todos los pecados adentro, ¿verdad? No hay pecado chiquito ni grande. Para Dios todo está en un círculo. El pecado es pecado. No importa que lo miremos nosotros los humanos, grandes o pequeños, pecado para Dios es pecado. Así que no podemos decir que eres más pecador que yo o ¿verdad? O acusándonos así, ¿verdad? Y la verdad pues que nadie está sin culpa de no pecar. Pero algo muy importante que el hombre no entiende. El hombre no entiende de la manera lo que es la salvación y qué es lo que hace Cristo con el alma de la persona. Sea mujer o hombre, ¿verdad? Lo que hace el Señor Jesucristo es, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en el Evangelio de Salvación, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿verdad? El versículo 13 claramente dice que nosotros somos sellados al instante de creer. ¿Pero creer qué? Creer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue crucificado, ¿verdad? También dice Romanos que maldito es aquel que es colgado en madero. Jesucristo nunca pecó, pero Él se hizo maldición. Su carne fue maldecida. ¿Pero qué significa esto? Todos nuestros pecados fueron puestos en la carne de Jesucristo, donde nosotros hubiéramos recibido, ¿verdad? Nosotros, si Jesucristo no hubiera venido, nosotros cada quien, en este instante, cada persona que muriera, no podía ser salva. Guardados todos para la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Destrucción
primero de los que mueren, destrucción. La muerte primera es la destrucción de la carne. La muerte segunda es la destrucción del alma. El alma no queda aniquilada totalmente, nunca. El alma es eterna y entendamos esto. El Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nosotros, el Señor nos enseña claramente, ¿verdad? Jesucristo, cómo se puede manifestar nuestro Dios a través de la carne. Por eso envió a su Hijo amado Jesucristo. ¿Cómo se podía manifestar Dios entre nosotros? Pues el Señor haciéndose como el hombre, ¿verdad? Entonces, ahí nos enseña bien la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos carne, ¿verdad? Alma. Los que aceptan el Evangelio de salvación, se les da el Espíritu Santo, que eso es lo que nos lleva. Pero los que mueren sin Cristo, mueren, ¿verdad? La carne muere y muere el alma, ¿verdad? Ahora, el alma, ¿qué le sucede con el alma? El alma que no tiene a Cristo va directamente al infierno. Así es, ¿verdad? No hay que buscar una manera más fácil o manipular la palabra de Dios o ataviarla o ponerle cositas bonitas, ¿verdad? Para que se vea bonita. No, eso, el Señor no necesita de nada de eso. Él es bien claro. Y cualquier hombre que lea la Biblia, cuando se lee el Evangelio de Salvación, el Espíritu Santo actúa de una manera muy sencilla. Y trabaja el Espíritu Santo con humildad. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad? Cuando él dijo que ustedes han crucificado al autor de la vida, dice claramente que los judíos se compungieron, se arrepintieron y sintieron dolor y ellos reflexionaron, ¿verdad? Eso significa humillarse, reconocer que hemos hecho mal, ¿verdad? Entonces, cuando la persona llega a reconocer eso, el Espíritu Santo actúa en el corazón del hombre de una manera muy simple. Y lo único es que entender lo que el Evangelio es darle la gloria y la honra a Jesucristo, que Él es el que pagó por todo. Nosotros no tenemos que hacer nada más que solo creer en su sangre. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a dar cuenta, ¿verdad? Como seres humanos. Bueno, yo, ¿verdad? Todavía estoy vivo gracias al Señor porque esa es su voluntad. Pero si yo muero esta noche, ¿verdad? Como yo he aceptado el Evangelio de Salvación, Jesucristo, tengo en mi corazón que Él es mi único y suficiente Salvador, me ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces yo sé dónde voy. Yo no duermo con temor porque sé dónde voy a ir, ¿verdad? En las manos del Señor estamos todos, sea impío o salvo. En las manos del Señor estamos, ¿verdad? Sea que lo rechazamos o lo aceptamos. Entonces, ¿verdad? Ya dejando ese tema, ¿verdad? Y enfocándonos en lo que quería decirle, ¿verdad? Sobre la apostasía. El hombre ha inventado tantas cosas y claro, pues estas son maquinaciones que vienen del enemigo Satanás, el cual que muchos ahora, ¿verdad? Con estas leyes que está implementando el hombre, que esto no viene de Dios, sino que viene del diablo, así, ¿verdad? Hay que decirlo. Hay dos tipos de creaciones. Perdón, hay una creación. El Señor ha creado. Todos somos una creación. Pero hay algo muy importante que muchos no entienden. Pero no todos somos hijos de Dios. O eres hijo de Dios o hijo de Satanás, ¿verdad? Jesucristo lo dijo también a los fariseos, ¿verdad? Que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos de Belcebú, Satanás. ¿Por qué? Porque no habían creído que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Entonces, claramente vemos dos tipos de hijos.
los hijos de Satanás y los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para que empecemos ya con la lectura, ¿verdad? El capítulo 14 de Mateo, ¿verdad? Vamos a leer rapidito en Hebreo. En Hebreo capítulo 8, versículo 12. Ya hemos leído esto, ¿verdad? Y yo sé que muchos lo han leído, pero es bueno leerlo. Siempre es bueno repasar la palabra del Señor. Que el hecho que porque leímos ya un capítulo, leemos toda la Biblia, no podemos leerla más. Pues claro que hay que leerla más, porque de esta manera nosotros nos alimentamos espiritualmente, ¿verdad? Capítulo 8 de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 17. Dice así. Perdón. El capítulo 9, versículo 15 al 17. Dice así. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, Jesucristo, para que interviniendo muerte, para la redención de la transgresión que había debajo del primer testamento, es el viejo, los que son llamados ahora en el Nuevo Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, el cual ya lo hizo Cristo, ¿verdad? Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo, ¿verdad? Claro, Él ya murió, ya dio su vida, resucitó, llevó su sangre al cielo, ¿verdad? Al tabernáculo donde el Señor hizo, ¿verdad? No de hombres, no hecho de hombres, ¿verdad? Manos de hombres. El Señor Jesucristo dio todo lo que se necesitaba para limpiar, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos. Entonces, ¿verdad? Claramente lo que leímos aquí, ¿verdad? Dice que no hay testamento mientras que el testador vive, ¿verdad? Pero para que no nos confundamos, ¿verdad? Ya ahorita en esta lectura que leímos, Hebreos 9, claramente dice, ¿verdad? Que el Viejo Testamento ya no está vigente, ¿verdad? Pero como vamos a leer Mateo capítulo 14, aquí Jesucristo no ha dado su vida todavía. Jesucristo está con vida. Entonces, ¿qué significa? Él no ha muerto, no hay todavía el Nuevo Testamento. ¿Ok? Para que no nos confundamos. Vamos a leer ahora, ¿verdad? Antes de leer, también he presentado esto, ¿verdad? Este es como tener la Biblia abierta. Aquí vamos a ver más adelante la cruz del Señor Jesucristo, pero no la vemos ahorita. ¿Por qué? Simplemente para que entendamos. Todavía esto no aplica al Nuevo Testamento. ¿Ok? Aquí tenemos Adán, Noé, Abraham, Moisés. No vemos a Jesucristo, ¿verdad? Pues lógicamente, ¿por qué? Porque todavía no se ha dado el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a leer, estas doctrinas no aplican a la iglesia de Jesucristo. Entendamos esto, ¿verdad? Vamos a leer ahora, ¿verdad? El capítulo 14 de Mateo, y leemos así, versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes obran en él. O sea, Herodes, ¿verdad? Este hombre pensaba que, como había encarcelado a Juan el Bautista, pensaba que su espíritu salía a andar profetizando, ¿verdad? Y predicando, ¿verdad? Y dice versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodes, en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano.
Aquí vamos a hablar, ¿verdad? Algo de que a muchos no les gusta, y esto especialmente las mujeres, ¿verdad? Este es una de las razones que el Señor no le gusta, ¿verdad? No le gusta que una mujer tenga autoridad en el hogar. ¿Por qué? La soberbia. La mujer es muy sensible. La mujer se llena de sentimientos de la carne. Y simplemente el enemigo engaña más fácil a la mujer que a un hombre, ¿verdad? Aquí dice claramente, por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas tenía miedo de la multitud porque le tenían como a profeta. Y celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija, o una mujer, hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. ¿Cómo agradó a Herodes? ¿Cómo ustedes piensan cómo lo agradó? ¿Ustedes creen que Herodes solo se estaba fijando que bailaba bonito? ¿Verdad? Muy fácil de entender, ¿verdad? Pues claro, de una manera no como un baile bonito, exótico, sino que de codicia hacia la mujer. ¿Okay? No solo porque la mujer bailó bonito. ¿Okay? ¿A quién estaba incitando? ¿De qué manera fue utilizada esta mujer? ¿Verdad? Versículo 7. Por lo cual él prometió con juramento de darle todo lo que pidiese. Ahora escuchemos lo que pidió ella. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Imagínense, todavía este hombre tenía temor. Él no quería matar a Juan. Pero, por su palabra de juramento lo hizo, ¿verdad? Pero él no quería hacerlo. Entonces el rey se entristeció, ¿verdad? Mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Versículo 10. Y enviando degolló a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la doncella y ella le presentó a su madre. Vamos a parar ahí, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la mujer. Pero hay algo que muchos no entienden. La mujer, como dice la palabra del Señor, la mujer es frágil. Frágil. La mujer es fácil de dominar. La mujer es fácil de manipular. La mujer es fácil de conquistar. La mujer es fácil de enamorar. Y esa es la razón que el Señor no quiere que una mujer gobierne un hogar. ¿Por qué? Está expuesta a obedecer a la carne. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que el Señor ha puesto no es culpa del Señor, porque todos somos responsables, ¿verdad? De lo que hacemos. Por su feminismo, ¿verdad? Por su delicadeza como vaso frágil, la mujer debe de ser cuidada. Pero la mujer ahora en estos tiempos, ¿verdad? Como hace el mundo, que esto ahora ha entrado hasta en la iglesia de Jesucristo, la mujer quiere gobernar. La mujer quiere ser posesiva. La mujer no tiene capacidad de gobernar un hogar. No tiene la capacidad. La mujer no tiene la fuerza tampoco física. Y a mí no me importa, ¿verdad? Que me censuren, a mí no me importa, ¿verdad? Porque aquí no vengo a agradar a hombres, ¿verdad? Sino que
Esto es lo que el enemigo no quiere que escuche el mundo y la iglesia, ¿verdad? Ahora, imagínense, ¿verdad? Qué tanta la maldad y lo que se le ha puesto al corazón de esta mujer, la doncella que bailó, le trajeran la cabeza de Juan Bautista para que ella la viera, ¿verdad? Versículo 12. Y sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo y le enterraron. Y fueron y se lo dijeron a Jesús. 13. Y cuando Jesús le oyó, se apartó de allí en una nave a un lugar desierto, apartado, y cuando el pueblo lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y Juan el Bautista, ¿verdad? Era primo de Jesucristo, ¿verdad? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y fue movido a compasión de ellos y sanó a los enfermos de ellos. Como es el Señor, ¿verdad? Misericordioso. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Envía a la multitud que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. El Señor probando, ¿verdad?, a sus discípulos. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y mandando a las multitudes sentarse sobre la hierba, y mandó los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo. Bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Aquí voy a parar, ¿verdad? Voy a marcar esto aquí. Esto es muy interesante. A mí siempre me ha llamado mucho la atención este versículo. ¿Se dieron cuenta quién es el que provee a sus hijos? El Señor. ¿Quién es el que pide para proveer? Los hijos, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí el Señor Jesucristo? Alzando los ojos al cielo, bendijo. Lamentablemente, ¿verdad? Y esto es triste. Yo lo veo y hay que tragarse esa pelota de tenis, ¿verdad? Que tragársela y duele. Porque muchos dicen, y es cierto, hay religiones que alimentan a los necesitados. Y esto debería de salir de la iglesia, ¿verdad? El Señor nos enseña a ser compasivos, misericordiosos. Nosotros debemos de imitar al Señor. Nosotros no solo por abrir la Biblia, esto me manda el Señor, voy a ir a hacerlo. Al Señor le agrada que a nosotros nos nazca de nuestro corazón y dar. Yo creo que muchos no entienden todavía, porque yo sé que hay muchos que han pasado por muchos años en las congregaciones, llamémoslo así, porque la iglesia somos nosotros. En las congregaciones, 20 años, 30 años. Y dan porque hay que darse. Pero no nos recordamos de ese pasaje que dice que el hombre ha cambiado, el sinvergüenza, al ladrón que le gusta robar el dinero. Esos son los que han cambiado la palabra de Dios. Pero tienen su recompensa ya, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el último capítulo del libro de Revelación o Apocalipsis, como, ¿verdad? Que el que le quitara o le agregara, vendrán todas las plagas que hay en este libro, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, los que roban dinero, ¿verdad?
Ellos han cambiado la palabra de Dios y dicen, Dios bendice al dador alegre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra pura dice, Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Dios ama al dador alegre. Porque pueden buscarlo ustedes en su Biblia. Y lamentablemente, ¿verdad? Aquí hay multitudes. Dice que, y los discípulos, dice, y partió y dio los panes a sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? No somos seguidores de Jesucristo. ¿Quién es el que provee entonces el pan? ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Yo les digo, a mí me entra una rabia, y eso es celo, ¿verdad? Cuando escucho que la gente se burla y habla de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Me da un celo y me enoja por la ignorancia, ¿verdad? Primero, la palabra del Señor nos enseña a no dar a conocer o a tocar trompeta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque mejor recompensa tienen los que hacen en secreto, porque el Señor Dios nos recompensa, Él sabe, y Él nos recompensa en lo público, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos, yo no estoy diciendo que no existe, pero sí, yo sé que hay hermanos que lo hacen con amor y no andan tocando trompeta. Hay muchos videos que se ven, miren lo que hace este hombre. Ahí el halago y el aplaudo, ahí quedó, esa es su paga, ¿verdad? Pero el Señor paga mejor, ¿verdad? Paga mejor. Entonces, ¿verdad? Lamentable, y esto es triste, ¿verdad? ¿Por qué? Ese testimonio, ¿verdad? Yo sinceramente, yo no he visto a iglesias cristianas en mi país, Nicaragua, León, ¿verdad? No sé si habrán, ¿verdad?, otras iglesias, pero las iglesias que de verdad son de Cristo, yo no he visto esto, ¿verdad? Es lamentable, pero esa es la verdad. Yo acepto eso, pero no significa que todos somos así, ¿verdad? Hay cristianos falsos, hay cristianos que son de verdad. Digo falsos los que no son cristianos. Ellos creen que son cristianos, pero no lo son, ¿verdad? No han creído en el Evangelio todavía. Continuando, ¿verdad? Ahora el versículo 20, ¿verdad? Ya después Jesucristo, otra cosa quería recalcar. Imagínense, alzó los ojos el Señor al cielo, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Recuerdo cuando estaba pequeño me decían, cierra los ojos porque no se te meten demonios. Qué tontería es. Vamos a hablarle de estupideces. Tonterías. Si no te arrodillas, no te escucha Dios. Si no lloras, no te escucha Dios. Si no hablas en lengua, no te escucha Dios. Tonterías. Tonterías, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió. Ahora el versículo 20. Y comieron todos. Todos. Exactamente, ¿verdad? Claro, no tengo memoria de elefante. Vamos a estar enseñando, ¿verdad?, un día de esto sobre la ofrenda y lo que el Señor hace, ¿verdad? Lo que hace el Señor. Como el Señor, cuando ve que sus hijos se ayudan mutuamente unos a otros, Él provee en abundancia para otros también, ¿verdad? Y esto no se practica. Versículo 20. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos. 12 canastos llenos. Imagínense qué bonito, ¿verdad? No solo abundancia, sino también nos da el Señor el número 12. ¿Qué significa el número 12? Las 12 tribus de Israel. Abundancia, misericordia, amor, lealtad.
Imagínense, aún que el pueblo del Señor lo rechazaba. ¿Mm? Y no creían porque muchos iban por el pan. Y Jesucristo lo dijo. Y no es pecado decir la verdad. Jesucristo era, como decimos nosotros los nicas, al tablazo, al hachazo, ser directo. Ustedes no vienen por la palabra, sino que vienen por el pan. Pero ¿qué dice el Señor ahí humildemente, verdad? De corazón, digo, no piensen en lo que han de comer, lo que han de beber, lo que han de vestirse, ¿verdad? Que pusieran atención a lo que Él hablaba. Eso es lo que le interesaba más. El Señor provee para sus hijos. El Señor solo quería que lo escucharan, ¿verdad? Versículo 22. Y Jesús hizo a sus discípulos, perdón, el 21. Y los que comieron fueron varones como 5,000 sin las mujeres y muchachos. Imagínense. Y Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la nave e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía las multitudes. Qué bonito, ¿verdad? Todos quedaron satisfechos, ¿verdad? 23. Y despedidas las multitudes, subió a un monte apartado a orar. Y cuando vino la tarde del día, estaba allí solo. Y la nave estaba ya en medio del mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un espíritu, y dieron voces de miedo. Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo, estad de buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Mas le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Imagínense qué humildad de Pedro, ¿verdad? Pedro Pedro era muy, como decimos nosotros, muchos países de nosotros, era muy tosco, muy como, claro, macho, ¿verdad? Pedro tenía mucho, ¿cómo le diría? Ego y a veces hablaba por hablar, pero él no entendía muy bien las cosas del Señor, ¿verdad? Y no podemos juzgarlo. Pero hay algo que sí admiro de este hombre. Siendo así, Pedro caminó en el agua. No lo hizo ni Juan, no lo hizo ni ninguno de los otros apóstoles. El único que caminó en el agua, Pedro, ¿verdad? El hombre que en su imperfección muchas veces lo corrigió el Señor. Lo regañó muchas veces Jesucristo. Pero el Señor con su paciencia, su amor, ¿verdad? Imagínense, este hombre caminó. A mí no me importa que haya sido 3 segundos, 4 segundos. Pero de poner sus pies en el agua y tener la fe que podía caminar. E ir hasta donde estaba Jesucristo. ¿Verdad? Vemos nosotros, ¿verdad? Cómo lo podemos juzgar a Pedro como que hombre de poca fe. Pero fue el único que puso sus pies en el agua. Estaba enfocado en Jesucristo. Pero claro, eso nos pasa a todos nosotros. Y cuando nosotros nos ensoberbecemos, nos ponemos con el chompipe, nos hundimos. Pero no es porque el Señor hace eso como maldad, sino que el Señor siempre golpea cuando nosotros nos estamos soplando, ¿verdad? Como el chompipe. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos humildes. Y escuchen la palabra que dijo aquí Pedro. Mas respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti. Le está dando al Señor
el privilegio y que él tome la palabra hasta que dijera, ven o quédate. Pedro le está diciendo, si tú quieres, ¿verdad? Que si el Señor quiere, manda que vaya, ¿verdad? Sobre las aguas. Y él dijo, ven, Jesucristo, ¿verdad? Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento, ya vieron, cuando nos distraemos nosotros, ¿verdad? Cuando nos distraemos en las tribulaciones, en las pruebas, nosotros perdemos la fe, ¿verdad? Perdemos la fe. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo, pero miren otra vez qué bonito. Pedro no le dijo a sus compañeros, hermanos, ¿verdad? Miren, ayúdenme que me hundo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Verdad? Debemos de darle crédito a este hombre, ¿verdad? A pesar que tenía un corazón tan duro. Pero el Señor, ¿sabe lo bonito que tiene el Señor? No importando que la persona sea una persona pecadora, el Señor ve el potencial que tiene la persona y Él quiere utilizar a esa persona para glorificar su nombre. ¿Verdad? Nosotros nos autoevaluamos. Es bueno sentirse mal por haber pecado. ¿Verdad? Pero debemos de entender que el Señor lo que hace todo es para nuestro bien. ¿Verdad? Y el versículo 31 dice, y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense, ¿verdad? El Señor, pues, dice, ay, si yo le agarraba a veces decía esto, ¿hasta cuándo les voy a enseñar a ustedes? Pero imagínense, ¿verdad? Cuántas veces nuestros padres se enojaron con nosotros, pero nos siguen amando, ¿verdad? El Señor, el amor del Señor es incomparable a un amor de un padre terrenal, ¿verdad? Eso nunca lo podemos comparar. El amor de Dios es incomparable, ¿verdad? El versículo 32 dice, cuando ellos entraron en la nave, el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de ver a Pedro que caminara en las aguas, imagínense cómo si hubieran, no sé, a veces yo me pongo a imaginar muchas cosas, porque cuando leemos, ¿verdad? Nosotros debemos de visualizar, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo, cómo el hombre interactuaba con Dios. Él era Dios, Jesucristo era Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Lo que quiero decir, Jesucristo era Dios, el que ellos estaban viendo en carne y hueso. Él era Dios. Y Él es Dios, claro, ¿verdad? Porque Jesucristo es eterno. Dios, ¿verdad? Y cuando ellos entraron en la nave, y el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero lo que yo me pongo a imaginar, ¿verdad? Que los discípulos están viendo a Pedro caminar en el agua. Va el hombre caminando. Y yo me imagino, ¿verdad? Al estar leyendo ahora, ¿verdad? Imaginándome qué reacción estaban dando los discípulos al ver a Pedro caminando en el agua, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos y vivamos, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, porque es verdad. 100% la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que cuando el Señor nos está hablando, nos enfoquemos, ¿verdad? Nos enfoquemos más en su palabra y la sintamos, ¿verdad? La vivamos, ¿verdad?
Y lo que estoy diciendo es verdad que no solo leamos por leer, ¿verdad? No solo leamos por leer, porque no aprendemos nada. También le podemos hacer cuestiones al Señor. Señor, no entiendo este versículo. El Señor dice que pidamos a Él sabiduría, que Él la da y no se va a negar y no se enoja. Es al contrario, Él se alegra porque, ¿por qué? Porque de la manera que nosotros, mientras más leamos, más lo conocemos al Señor. Conocemos al Señor. ¿Sabían ustedes de verdad que Moisés conoció al Señor muy bien? Moisés, cuando escuchaba al Señor y lo miraba enojado, que quería castigar al pueblo de Israel, Moisés se hubiera quedado callado. ¿Pero por qué? Usted no es que se ha imaginado esto. ¿Por qué Moisés le pedía al Señor, por favor, vas a desaparecer a todo tu pueblo? ¿Por qué? Porque Moisés conocía al Señor. Caminaba con el Señor. Leer la palabra de Dios es caminar con el Señor. Entonces, si yo sé que el Señor es misericordioso, si yo sé que el Señor puede dejar un castigo, pero porque le estoy pidiendo de corazón y sé cómo es Él, ¿verdad? Podemos nosotros, Señor, yo ya aprendí la lección, por favor, yo quiero que me ayudes. El Señor lo hace. Yo voy a contarle un pequeño testimonio después de que leamos, que ya solo faltan 4 versículos. Dice, el 33, ¿verdad? Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y habiendo pasado a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando los varones de aquel lugar tuvieron conocimiento de él, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que lo tocaron fueron sanados. Imagínense que el Señor ahí no había excepción de personas, ¿verdad? Era solamente creer. ¿Quién tocaba el manto del Señor? Los que tenían fe, porque yo sé que Él es el que me va a sanar. Igualmente, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ya Él, ¿verdad? Y ahora hablando actualmente, ahorita, ya Él dio su vida, ¿verdad? Así sucede, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? Efesios 1:13. Sobre cuando nosotros escuchamos el Evangelio, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis al instante, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese instante, por fe, creer en ese instante, eres salvo. El versículo 14, ¿qué es lo que sucede en ese instante? Recibimos el paquetón entero. El versículo 2, escuchemos. Ese mismo capítulo, Efesios 1. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Leamos el 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendición espiritual. ¿Qué les parece? Sellado por el Espíritu Santo. Todas las bendiciones del Señor. Hay muchas promesas que el Señor le dijo a Abraham. Eso nos corresponde a nosotros también, porque nosotros venimos a ser hijos de Dios al instante que nosotros creemos en el sacrificio, en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que es la que nos redimió de nuestros pecados.
en ese instante nosotros somos hijos. Nos reconcilia a Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos reconciliados con el Señor. El Señor comienza a escuchar nuestras oraciones. Nos guía a su Espíritu Santo a entender la palabra de Dios que nosotros no entendíamos antes. Recibimos bendición, corazón tranquilo, vamos madurando, ¿verdad? Y somos instrumentos para atraer a otros, ¿verdad? Bueno, ahora con este pequeñito testimonio, ahora te voy a decir cómo el Señor actúa en la vida de muchos, ¿verdad? Aunque uno no es salvo, pero claro, el Señor quiere que todos sean salvos. Pero el Señor hace muchas cosas porque Él es Dios, Él es amor, Él es misericordioso, pero también fuego consumidor. Y el Señor no quiere consumir a nadie. Pero el Señor, Él es santo y Él odia el pecado. No odia al pecador, odia el pecado. Él tiene que hacer justicia, tiene que desaparecer el pecado. ¿Entienden? Entonces, lo que les quiero decir, ¿verdad? Hay personas, hay hijos que son buenos hijos, le ayudan a sus padres. Aunque ellos no son salvos, el Señor los bendice. El Señor los bendice. Le voy a contar un pequeño testimonio rapidito, ¿verdad? Bueno, no pequeño, o sea, corto, pero un testimonio grande y le doy gracias al Señor. Una vez, ¿verdad? En mis tomaderas, yo estaba tomando licor, cerveza. Ya a mí la cerveza, 12 cervezas ya no me entraba, como decimos los nicas. Ya no me hacía nada, pues, no me emborrachaba. Tenían que ser de 15 para arriba. Me acuerdo que compré un 32 cervezas eran. Ya voy por la lata de, eran como las 10 o 11. Una cerveza, ¿verdad? Que era algo fuerte, casi 8% de grado, ¿verdad? Porque hasta eso, ya tenía que comprar una cerveza que fuera más fuerte, ¿verdad? En alcohol. Recuerdo que parqueo el carro y como las cervezas estaban bien heladas, ¿verdad? Ya me quedo aquí, estoy en el parqueo de mi casa, pues ya no voy a manejar, no voy a ningún lado. Comienzo a tomar y ya había discutido con mi esposa, ¿verdad? Antes de ser salvo, claro. Entonces, me llama mi esposa, ya eran como las 7 de la noche, yo estaba tomando de las 5 de la tarde, ahí sentado en el carro. Y recuerdo que mi hijo tenía ya 1 añito, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me voy adentro, pues, porque ella viene, ya estaba llorando y me dice, por favor, vente adentro. Y llego y ella está desesperada, claro, ¿verdad? Y yo nunca voy a olvidar después lo que me dijo ella. Llorando me dice, yo estaba arrodillada, me dice. Y estaba orando, dije, sí, de verdad existe Dios. Por favor, cambia a mi esposo. ¿Verdad? Y el Señor la escuchó. No estoy diciendo, ¿verdad?, que mi esposa es salva. Pero lo que quiero que entiendan es algo. Qué misericordioso es Dios de escuchar a una persona que está llorando, que está sufriendo, ¿verdad? Entonces, a mí me llegó mucho, ¿verdad? Porque yo siempre fui instruido, ¿verdad? En ese aspecto de hablar de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero claro, yo no conocía el Evangelio. Imagínense que ya después entraban videos por arte de magia, como dice el mundo, ¿verdad? Pero no, eso era Dios.
el Evangelio, el Evangelio. Y finalmente fui salvo, ¿verdad? A través de un video, una prédica de un varón, ¿verdad? Y entendí lo que era el Evangelio. Y desde ese entonces el Señor me hizo ver tantas cosas, ¿verdad? Que yo necesitaba ser salvo, que yo no era salvo. Yo no entendía lo que es el Evangelio de salvación. Entonces, lo que sucedió fue que escuché el Evangelio de salvación, ¿verdad? El Señor oyó la oración de una persona que estaba con dolor, sufriendo, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? El Señor es amoroso, misericordioso, pero el Señor no va a aceptar el sacrificio de una persona que está en pecado. El alma de una persona impía, el alma está llena de pecado. Por eso el remordimiento, yo por eso tomaba alcohol, porque me refugiaba, me sentía culpable, tomaba el alcohol, me enfocaba mucho en la pornografía y no me da vergüenza, ¿verdad? Porque el Señor ya me limpió y eso es lo que muchos no entienden. El mundo puede condenarnos, pero el que nos ha limpiado es Cristo y eso es lo que nos tiene que importar más, ¿verdad? Entonces, la persona, ¿verdad?, que no entiende lo que es ser limpio, claro, nuestra carne, ¿verdad?, siempre le gusta pecar, pero el que nos ayuda a ser fuertes es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora entre nosotros. Ese es el sello y la garantía hasta la posesión, ¿verdad? Garantía hasta la posesión comprada. Significa posesión comprada. Por ejemplo, el Señor ha puesto su Espíritu Santo. Esta es la garantía que yo me voy con Él porque Él ya me compró. Él es mío. Él ya creyó en el Evangelio. Él es mío. ¿Verdad? Entonces, muchos no entienden esto. Es tu alma la que tienes que limpiar. Y hacer obras no limpia tu alma. Solo es Cristo, su sangre. Ese es el agua pura que habla en hebreo, ¿verdad? Así que, bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Ya mostrando otra vez, ya vieron, Jesucristo no ha sido crucificado, no hay cruz, todavía no vemos cruz, estamos leyendo, ¿verdad? En la próxima vamos a leer Mateo capítulo 15, si Dios nos da vida, y vamos a seguir, ¿verdad? Impartiendo esto hasta que el Señor nos lleve, ¿verdad? Y pues gracias le doy al Señor, gracias por su tiempo, ¿verdad? Porque en estos tiempos, cuando una persona ve un video de más de 20 minutos, dicen, no, se aburren, no quieren. Pero así es lamentablemente, ¿verdad? Nosotros debemos de darle el tiempo al Señor. Saber escuchar, humillarse es lo más importante. ¿Sabían ustedes? Qué bonito que sale en la palabra del Señor. Dijo el rey David, ¿verdad? Que el Señor no se complace con toros, ni con ningún animal, ni sangre, sino que el Señor se agrada con un corazón contrito y humillado. Imagínense, ese es el paso cuando el Señor está, ¿ok? Y te está viendo y está listo para escuchar. Solo está escuchando que digas, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Mi alma está llena de pecado. Yo acepto a mi Señor Jesucristo como mi único Salvador. Yo creo en su sangre que me ha limpiado y tengo vida eterna. Eso es todo. Nosotros no podemos hacer ninguna obra que vaya a limpiar nuestra alma, más que solamente la sangre de Jesucristo. Eso es todo, ¿verdad? Así de simple es el Evangelio. Pero como nosotros somos tan religiosos en la carne siempre quiere glorificarse, ¿verdad? Queremos ponerle algo, agregarle algo
al justo y al más santo. Nosotros no podemos ser más que Dios y más que Jesús, nunca, jamás. ¿Ya vieron? No podemos ser aceptos por medio de nuestra obra, más que solo la de Jesucristo. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias por la tolerancia, el tiempo que han dedicado, ¿verdad? Y que el Señor les toque su corazón. Y por favor, lean 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Y los cristianos que se han apartado de la verdad, lean 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y hasta la próxima si es que nos permite. Hasta pronto.